Krishnamurti, La madeja del pensamiento, capítulo 3. Me gustaría reiterar que no estamos tratando de convencerlos de nada. Eso debe entenderse claramente. No tratamos de persuadirlos a que acepten un particular punto de vista. No tratamos de impresionarlos acerca de nada. No estamos haciendo ninguna clase de propaganda. No hablamos de personalidades, ni de quién está en lo cierto o de quién se equivoca. Lo que tratamos más bien es de reflexionar, de observar juntos qué es el mundo y qué somos nosotros, qué hemos hecho del mundo y qué hemos hecho de nosotros mismos. Estamos tratando de examinar juntos al hombre, tanto al hombre interno como al externo. A fin de observar claramente, uno debe estar libre para mirar, es obvio. Si nos aferramos a nuestras experiencias particulares, a nuestros juicios y prejuicios, entonces no es posible pensar con claridad. La crisis mundial que está frente a nosotros nos exige, nos insta a que pensemos juntos, no conforme a alguna persona en particular, a un filósofo o a un gurú determinado. Estamos tratando de observar juntos. Es importante que tengamos presente todo el tiempo que quien les habla señala meramente algo que estamos examinando. No se trata de algo unilateral, sino que más bien estamos cooperando en el examen, en hacer juntos un viaje y de ese modo actuar simultáneamente. Es muy importante comprender que nuestra conciencia no es nuestra conciencia individual. Nuestra conciencia no es solamente la del grupo especializado, sino que también es todo el tormento humano, el conflicto, la desdicha, la confusión y el dolor. Estamos examinando juntos esa conciencia humana que es nuestra conciencia, no la de ustedes ni la mía, sino nuestra conciencia. Uno de los factores que se requieren en este examen es la capacidad de la inteligencia. La inteligencia es la aptitud para discernir, para comprender, para distinguir, pero también es la actitud para observar, para reunir todo lo que hemos recogido y actuar basados en ello. Ese reunir, ese discernimiento, esa observación pueden estar viciados de prejuicio, y cuando hay prejuicio se niega la inteligencia. Si seguimos a otro, negamos la inteligencia, el seguir a otro. Por noble que sea, niega nuestra propia percepción, nuestra propia observación. Estamos meramente siguiendo a alguien que nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos pensar. Si hacemos eso, entonces la inteligencia no existe, porque en eso no hay observación y, por tanto, no hay inteligencia. La inteligencia exige dudar, cuestionar, no ser impresionados por otros, por el entusiasmo, por la energía de otros. La inteligencia requiere que haya una observación impersonal. La inteligencia no es sólo la capacidad de comprender lo que se explica de modo racional, verbal, sino que implica también que reunamos la mayor información posible, sabiendo, no obstante, que esa información jamás puede ser completa acerca de nada ni nadie. Cuando hay inteligencia, hay duda, hay observación y existe la claridad de un pensar racional e impersonal. La comprensión de la totalidad del hombre, de todas sus complejidades, de todas sus respuestas físicas, de sus reacciones emocionales, de sus capacidades intelectuales, de su afecto y sus afanes, la percepción de todo eso en una sola mirada, en un solo acto, es suprema inteligencia. Hasta ahora la inteligencia no ha podido trascender el conflicto. Vivimos con el conflicto desde que nacemos y continuamos así hasta que morimos. Está la constante lucha por llegar a ser algo en lo espiritual o en lo psicológico. La lucha para alcanzar el éxito en el mundo, para realizarnos. Todo eso es el movimiento del devenir. Ahora soy esto, pero alcanzaré mi máximo destino, el principio supremo, sea ese principio se llame Dios, Brahman o tenga cualquier otro nombre. La lucha constante por ser o por devenir es la misma cosa. Pero cuando uno está tratando de devenir, de realizarse en distintas direcciones, está negando el ser. Cuando uno trata de ser, también está realizándose, deviniendo. Vean este movimiento de la mente, del pensamiento. Yo pienso en lo que soy, estando insatisfecho.
Descontento con lo que soy, trato de realizarme algo, me dirijo hacia una meta en particular. Ello puede ser doloroso, pero pienso que el final será grato. Existe esta lucha constante por ser y por realizarse. Todos estamos tratando de alcanzar algo. Físicamente, deseamos una casa mejor, una mejor posición con mayor poder, un estatus más alto. Biológicamente, si no nos sentimos bien, queremos llegar a sentirnos bien. Psicológicamente, todo el proceso interior del pensamiento, de la conciencia, todo el impulso que nos mueve internamente, consiste en reconocer que uno realmente no es nada y en escapar de ello tratando de llegar a ser algo. Psicológicamente e internamente siempre está el escapar de lo que es. Siempre huimos de lo que somos, de lo que no nos satisface y nos movemos hacia lo que habrá de satisfacernos. Sea que tal satisfacción la concibamos como un contentamiento profundo, como la felicidad o la iluminación, que es una proyección del pensamiento, o como la adquisición de mayores conocimientos. Ello siempre sigue siendo el proceso del devenir. Yo soy, yo seré. Ese proceso involucra el tiempo. El cerebro está programado para esto. Toda nuestra cultura, nuestras sanciones religiosas, todo dice devenir. Es un fenómeno que puede verse en todo el mundo, no solo en este mundo occidental, sino en Oriente. Cada cual está tratando de devenir o de ser o de huir de algo. Entonces, ¿es esta la causa del conflicto interno y externo? Internamente, ¿existe esta imitación, esta competencia, este conformarse a un ideal? Externamente, tenemos esta rivalidad entre los llamados individuos de un grupo contra los de otro grupo, de una nación contra otra. Interna y externamente siempre existe este impulso de devenir y de ser. Nos estamos preguntando, ¿es esta la causa básica de nuestro conflicto? ¿Está el hombre condenado mientras viva sobre esta tierra maravillosa al conflicto perpetuo? Uno puede racionalizar este conflicto, puede decir que la naturaleza está en conflicto, que el árbol que se esfuerza por alcanzar el sol está en conflicto, y que ese conflicto forma parte de nuestra naturaleza porque mediante el conflicto, mediante la competencia hemos evolucionado, hemos crecido, hasta convertirnos en este maravilloso ser humano que somos. Esto nos está diciendo sarcásticamente. Nuestro cerebro está programado para el conflicto. Tenemos un problema que jamás hemos sido capaces de resolver. Ustedes pueden escapar neuróticamente hacia alguna fantasía y en esa fantasía estar totalmente contentos. O pueden imaginar que interiormente han realizado algo y estar por completo satisfechos con eso. Una mente dotada de inteligencia debe cuestionar todo esto. Debe ejercitar la duda, el escepticismo. ¿Por qué los seres humanos durante millones de años, desde el comienzo del hombre hasta nuestros días, ha vivido en conflicto? Lo hemos aceptado, lo hemos tolerado, hemos dicho que el competir, el ser agresivos, el imitar, el amoldarnos forma parte de nuestra naturaleza. Hemos dicho que ello integra el patrón eterno de la vida. ¿Por qué el hombre, que es tan altamente refinado en una dirección, carece por completo de inteligencia en otras direcciones? Se termina el conflicto por medio de los conocimientos, conocimientos acerca de uno mismo o acerca del mundo, conocimientos sobre la materia, más estudios sobre la sociedad para tener mejores organizaciones e instituciones, adquiriendo así más y más conocimientos. ¿Se termina? ¿Resolverá eso nuestro conflicto humano? ¿O la libertad con respecto al conflicto nada tiene que ver con el conocimiento? Tenemos una gran cantidad de conocimientos acerca del mundo, de la materia y del universo. También tenemos muchísimos conocimientos históricos acerca de nosotros mismos. ¿Esos conocimientos liberan al ser humano del conflicto? ¿O el liberarse del conflicto nada tiene que ver con el análisis, con el descubrimiento de las múltiples causas y factores del mismo? El descubrimiento analítico de la causa o de las muchas causas, ¿libera el cerebro del conflicto? Podemos examinar e interpretar los sueños, podemos investigar toda la cuestión de por qué los seres humanos tienen siquiera que soñar. ¿Resolverá eso el conflicto?
La mente analítica que analiza muy claramente, racionalmente, cuerdamente la causa del conflicto, ¿termina con el mismo? En el análisis, el analizador trata de analizar el conflicto y al hacerlo se separa a sí mismo del conflicto. ¿Eso lo resolverá? ¿O la libertad no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de estos procesos? Si ustedes siguen a alguien que dice yo te enseñaré el camino, ¿eso les ayudará? Este ha sido el papel del sacerdote, el papel del gurú, el del que llaman hombre iluminado. Sígueme, yo te enseñaré. O yo te indicaré cuál es tu meta. La historia nos muestra esto durante milenios y milenios. Y, sin embargo, el hombre no ha podido resolver su conflicto tan profundamente arraigado. Descubramos juntos, no para aceptarlo, no como concepto verbal o intelectual, si existe una percepción, una acción que terminará con el conflicto, no poco a poco, sino inmediatamente. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? El cerebro, habiendo sido programado para el conflicto, está preso en ese patrón. Nosotros nos estamos preguntando si ese patrón puede ser roto de inmediato, no paulatinamente. Quizá piensen ustedes que pueden romperlo por medio de drogas, del alcohol, del sexo, a través de distintas formas de disciplina o mediante la entrega personal a algo. El hombre ha probado mil maneras diferentes para escapar de este terror del conflicto. Ahora nosotros preguntamos, ¿es posible para un cerebro condicionado romper con ese condicionamiento inmediatamente? Esta podría ser una pregunta teórica, carente de realidad. Ustedes pueden decir que es imposible estar libre de este conflicto, que eso es nada más que una teoría, que es solamente un anhelo, un deseo. Pero si examinan la cuestión racionalmente, con lógica, con inteligencia, ven que el tiempo no resolverá este condicionamiento. Lo primero que hay que comprender es que no existe un mañana psicológico. Si uno mira y ve realmente, no de manera verbal, si ve profundamente en su propio corazón, en su mente, si ahonda en las profundidades más recónditas de su ser, se dará cuenta de que el tiempo no resolverá este problema. Y eso significa que uno ya ha roto el patrón, que ha comenzado a ver resquebraduras en el patrón que hemos acertado, el patrón del tiempo, como medio para desenmarañar y poner fin a este cerebro programado. Una vez que vemos por nosotros mismos, que vemos clara, absoluta e irrevocablemente que el tiempo no es un factor liberador, entonces ya comenzamos a divisar grietas en los muros que tapian el cerebro. Los filósofos y los científicos han dicho que el tiempo es un factor de crecimiento, biológica, lingüística y tecnológicamente, pero jamás han investigado la naturaleza del tiempo psicológico. Yo estoy esto, pero será aquello. Soy infeliz, no me siento realizado, estoy desesperadamente solo, pero mañana será diferente. Si percibimos que el tiempo es el factor de conflicto, esa percepción misma es entonces acción. La decisión ha tenido lugar, uno tiene que decidir. La propia percepción es la acción y decisión. Existen múltiples temas de conflicto, hay miles de opiniones, por lo tanto hay miles de formas de conflicto. Pero nosotros no estamos hablando de las múltiples formas del conflicto, sino del conflicto mismo. No hablamos de algún conflicto particular. No me llevo bien con mi esposa, o me va mal en los negocios, o esto de allá o de acá, sino del conflicto que soporta el cerebro humano durante su existencia. ¿Existe una percepción no nacida de la mayoría del conocimiento, una percepción que vea la total naturaleza y estructura del conflicto, una percepción de esa totalidad? ¿Existe en absoluto una percepción semejante? No la percepción analítica, no la observación intelectual de los distintos tipos de conflicto, no la respuesta emocional al conflicto. ¿Existe una percepción que no pertenezca al recuerdo, que es tiempo, pensamiento? Hay una percepción que no se da en el tiempo o en el pensamiento, una percepción que puede ver la naturaleza total del conflicto y, por esa percepción misma, producir el fin del conflicto. El pensamiento es tiempo, el tiempo es experiencia, conocimiento acumulado en el cerebro como memoria.
Es el resultado del tiempo. Hace una semana no sabía, pero ahora sé. La multiplicación del conocimiento, la expansión del conocimiento, la profundidad del conocimiento pertenecen al tiempo. De modo que el pensamiento es tiempo. Cualquier movimiento psicológico es tiempo. Si yo quiero ir de aquí a Montreal, si quiero aprender un idioma, si quiero encontrarme con alguien en algún lugar distante, eso requiere tiempo. Y ese mismo proceso externo lo continuamos internamente. Yo no soy, yo seré. En consecuencia, el pensamiento es tiempo. Pensamiento y tiempo son indivisibles. Nosotros nos estamos preguntando, ¿existe una percepción que no sea del tiempo y del pensamiento? ¿Una percepción que esté enteramente fuera del patrón al que el cerebro se ha acostumbrado? ¿Existe una cosa semejante que tal vez resolvería por sí sola el problema? No hemos resuelto el problema en 1.000.000 de años de conflicto y continuamos en el mismo patrón. Debemos descubrir inteligentemente, con cuidado, con vacilación, si existe un modo, si hay una percepción que abarque la totalidad del conflicto, una percepción que rompa el patrón del cerebro. Quien les habla ha planteado esta pregunta. Entonces, ¿cómo afrontamos estos puntos? Él puede estar equivocado, lo que dice puede ser irracional, pero después de que lo han escuchado atentamente, es también responsabilidad de ustedes ver si es así, si ello es posible. No digan, bueno, eso no es posible porque yo no lo he hecho. No está dentro de mi esfera de acción. No he pensado bastante al respecto. O no quiero pensar en todo esto porque estoy satisfecho con mi conflicto y porque tengo la certeza absoluta de que un día la humanidad estará libre de conflictos. Todo eso es meramente un escapar del problema. De modo que, juntos, nos demos cuenta de todas las complejidades del conflicto y no la neguemos. Está ahí, está con tanta realidad como el dolor en el cuerpo. ¿Percibimos inteligentemente, sin preferencia alguna, que es así? Y al mismo tiempo nos preguntamos si hay alguna manera por completo diferente de abordar esto. Ahora bien, podemos observar algo, no importa qué sea, sin nombrarlo sin el recuerdo. Miren a un amigo, a la propia esposa o a quien quiera que sea, observen a esa persona sin las palabras mi esposa o mi amigo, o pertenecemos al mismo grupo, sin nada de eso. Observen de modo tal que estén observando a través del recuerdo. ¿Lo han intentado directamente alguna vez? Miren a la persona sin nombrarla, mírenla sin el tiempo, sin la memoria, y también mírense a sí mismos. Miren la imagen que han construido de sí mismos, miren la imagen que han construido del otro. Miren como si estuvieran mirando por primera vez, como podrían mirar una rosa por primera vez. Aprendan a mirar, aprendan a observar esta cualidad que aparece sin toda la operación del pensamiento. No digan que no es posible. Si acuden a un profesor no conociendo su materia, pero deseando aprender de él, van para escuchar. No dicen conozco algo al respecto. O usted está equivocado, o usted está en lo cierto, o no me gusta su actitud. Escuchan, averiguan. Cuando ustedes comienzan a escuchar sensiblemente, con atención, empiezan a descubrir si el profesor es un farsante que usa un montón de palabras o es un profesor que realmente ha penetrado a fondo en su asignatura. Ahora bien, podemos escuchar y observar juntos, sin la palabra, sin la memoria, sin todo el movimiento del pensar. Lo cual significa atención completa. Atención no desde un centro, sino atención en la que no hay un centro. Si tienen ustedes un centro desde el cual están atendiendo, esa es meramente una forma de concentración. Pero si están atendiendo y no hay un centro, ella significa que prestan atención completa. En esa atención no existe el tiempo. Muchos de ustedes, afortunada o desgraciadamente, han escuchado durante muchos años a quien les habla. Y uno ve que esa ruptura del programa del cerebro no se ha producido. Escuchan repetidamente, año tras año, esa afirmación y ello no ha sucedido. ¿Es porque desean conseguirlo? ¿Llegar a ello? ¿Poseer un estado en el cual se haya roto el patrón del cerebro? Ustedes han escuchado y ello no ha sucedido, y tienen la esperanza de que suceda, lo cual es otra forma de esforzarse por llegar a ser. Por lo tanto, siguen en conflicto. Entonces deciden dejar de lado todo eso y dicen que no vendrán aquí nunca más, porque no han obtenido lo que deseaban. Yo anhelo eso, pero no lo he conseguido.
Ese anhelo es el deseo de ser algo o alguien y es causa de conflicto. Ese deseo proviene del cerebro programado. Quien les habla dice, para romper ese patrón, ese programa, observen sin el movimiento del pensar. Eso suena muy simple, pero vean la lógica, la razón, la cordura de ello. No porque uno lo diga, sino porque es razonable, cuerdo. Obviamente, uno debe ejercitar la capacidad lógica, racional, y no obstante debe conocer su limitación, porque el pensar racional, lógico, sigue formando parte del pensamiento. Sabiendo que el pensamiento es limitado, estén atentos a esa limitación y no la lleven más lejos, porque por lejos que vayan, ello seguirá siendo limitado. Mientras que si observan una rosa, una flor, sin la palabra, sin nombrar el color, sino que simplemente le miran, entonces ese mirar da origen a una gran sensibilidad. Termina con esa sensación de letargo del cerebro y da una vitalidad extraordinaria. Existe una clase por completo diferente de energía cuando hay percepción pura, la cual no tiene relación alguna con el pensamiento y el tiempo. Esto fue escrito el 16 de julio de 1981. Para más cosas que quieran compartir, ver o debatir, facebook.com/jmpalavecino. Muchas gracias.